Muy buenos días a todos, amados amigos y hermanos. Hoy es día martes, 6 de abril del año 2021. Felicitamos a todos nuestros hermanos que hoy están de manteles largos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. En esta mañana estamos dispuestos para recibir la bendición espiritual. Qué bonito que usted se dispone. Qué bonito que usted en esta mañana tiene deseo de escuchar la palabra de Dios. Dios nos instruye por medio de su palabra. Oh, qué lindas son estas epístolas, hermano. Quiero decirle que ambas epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, son para vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Y nos pone que somos regenerados del Padre. Somos regenerados del Padre Dios para unirnos al Señor Jesucristo. Gracias al Señor que nosotros podemos entender quién es Dios. Aleluya. Algunos no entienden quién es Dios y no saben cómo es que venimos a ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser los hijos del Padre? Dios es nuestro Padre. Desde que el Señor Jesucristo resucitó, nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Porque fue hasta que Él resucitó que nosotros podemos tener ese derecho debido a que Él entra en nosotros. O sea que Cristo es el que nos hace hijos del Padre. Si Jesús existiera, no hay manera en que nosotros seamos hijos de Dios. Por eso en la mentalidad judía no hay ni una milésima de lugar para creer que Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Para ellos eso es imposible. Para ellos Dios es Dios y todos los hombres son criaturas de Dios. Bueno, eso es cierto, pero no es lo único que Dios le ofrece al hombre. Dios a nosotros nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y fíjense cómo es de bonito este asunto, porque esto tiene que ver con el Evangelio. Muchos no han entendido que con solo creer el Evangelio, Dios entra en nuestro espíritu. Esa es una bendición grandísima. ¿Cómo estás tú? En esta mañana tú tienes que darle gracias a Dios porque Dios está dentro de ti. Eso te hace hijo de Dios. Yo estoy fascinado con Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, y estoy en el capítulo 1 y sueño el capítulo 1. Y yo quisiera contagiarte. Yo quisiera que tú también sintieras ese mismo gozo que siente el hermano Gilberto de estar leyendo estos 10 versículos. Esos 10 versículos me tienen tan fascinado y tan ocupado. ¡Qué maravilloso! Bienvenido a tu programa Pan de Vida. Oremos, Padre, gracias en esta mañana preciosa porque tú nos das la bendición de poder alimentarnos de tu palabra. Muchas gracias que estamos escudriñándola. Señor, no la estamos solo leyendo, estamos escudriñándola, estamos entrando a sus tesoros, estamos entrando a la revelación divina. Señor, en esta mañana suplicamos que nos dé siempre disfrutarte por medio de la palabra. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu y abre nuestros ojos para poder ver. Señor, en tu nombre precioso te damos gracias y bendecimos a todos los oyentes. Amén. Muy bien, vamos a leer los 10 versículos porque esta palabra al leerla ocasiona
hace cosas adentro de nosotros. Eso debes de tenerlo bien entendido. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Wow! Con el mensaje anterior, vimos la primera epístola a los tesalonicenses, la cual fue escrita por Pablo a un grupo de creyentes nuevos, nos revela al Dios triuno en el capítulo 1. Algunas personas tienen prejuicios para estudiar a Dios y ellos creen que lo han entendido, o sea que casi todos creemos que ya entendimos cómo es Dios. Pero la realidad es que a veces llevamos conceptos dentro de nosotros equivocados de lo que es Dios o de Dios. Algunos han estudiado la Biblia y han aprendido doctrina y le llaman la doctrina de la Trinidad. Yo no tengo prejuicios contra ninguna persona porque yo he entendido que soberanamente Dios nos tiene a cada uno en el grupo que Él quiere que estemos. Por supuesto que es debido a el amor que nosotros tengamos por su palabra. Si nosotros no tenemos el amor suficiente por la palabra de Dios, pues un grupo donde nosotros nos sentimos cómodos. Pero yo creo que este asunto va más allá y nosotros tenemos que ser muy sensatos, muy diligentes, porque Dios se revela. O sea que la diferencia en leer un libro de filosofía y de ciencia y leer la Biblia, la diferencia es de que el libro de ciencia y el libro de filosofía solo tiene un significado. O sea que lo que quiere decir la persona, ahí está. Si alguien quiere enseñar ciencia, pues
Si enseña matemáticas, pues los números hablan. Si enseña ciencia natural, pues todo tiene sus propiedades. O sea que la enseñanza secular es definitiva. O sea que si yo voy a la universidad para estudiar de doctor con los 6, 7, 8 años que les toca estudiar, se gradúa uno de doctor y se adquiere un lenguaje universal, o sea que para hablar de el cuerpo humano y sus propiedades, pues son universales, nadie las puede cambiar. Pero la Biblia no es así. La Biblia tiene, como hemos hablado, los 7 planos interpretativos. O sea que la revelación de Dios para nosotros es conforme a el amor que nosotros tengamos por Dios. Si no tenemos el suficiente amor por Dios, pues nosotros vamos a ser personas superficiales en la Biblia. Pero si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y leemos la Biblia que ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Muchos problemas en la mente debido a la mente natural. O sea que nosotros tenemos una mente que es muy natural. Y si nosotros ejercitamos la mente natural, pues es lógico que todo lo vamos a aplicar al conocimiento humano. En el conocimiento humano no se puede hablar de algunas cosas que se hablan de Dios, como por ejemplo, Dios al revelarse al hombre se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y eso ha hecho que la gente razone, o sea, la gente, el Padre es un papá, el Hijo es un hijo y el nieto es el Espíritu. O sea que en la mente natural nosotros no sabemos hacer diferencia de lo que Dios nos revela en su palabra. O sea que nosotros le aplicamos nuestro conocimiento natural a la Biblia y ese es el problema por el cual jamás entenderemos cómo es Dios. Porque a Dios no se le puede aplicar el conocimiento natural para razonarlo y definirlo, sino que tenemos que estudiar la Biblia y leerla y leerla y leerla y luego pedirle a Dios entenderla bajo su contexto y poder percibir lo que Él nos quiere revelar. Estoy hablando de esto, ¿sabes por qué? Porque aquí en el capítulo 1 de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, esos 10 versículos que leímos, ahí se revela a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y lo vamos a volver a leer para que tú disfrutes estas clases, disfrutes estos estudios, disfrutes estos mensajes. Por ejemplo, quiero que veas y que no te engañe ninguno, sino que tú mismo ejercites tu espíritu. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en Dios Padre. Fíjate que el apóstol empieza diciendo que nosotros estamos como iglesia en... Y te vuelvo a repetir, este es un asunto espiritual que solo por fe lo puedes entender. O sea que si le das credibilidad a la palabra, porque la palabra es la respiración de Dios. Si tú le das credibilidad a esta palabra, entonces tú, hablando espiritualmente, tú estás en Dios Padre. Tú estás en Dios Padre. Fíjate que humanamente hablando es imposible que tú estés en otra persona. O sea que yo no puedo estar dentro de ti, ni tú puedes estar dentro de mí. Eso, hablando naturalmente, es imposible. Porque nosotros lo vemos físicamente.
O sea que nosotros no vamos más allá. Muchas veces no ejercitamos el espíritu para entender las verdades que nos están diciendo que pertenecen a la esfera del espíritu. Pero en la esfera del espíritu a ti te dice Dios que por ser la iglesia estás en Dios Padre. Y luego te dice que estás en el Señor Jesucristo. Ahora, para entender cómo es que uno está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, uno tiene que... te decía que uno muchas veces, si no le explican, uno no entiende lo que la Biblia está diciendo. Pero la Biblia aquí te está diciendo a ti y a mí que nosotros estamos en Dios Padre y que estamos en el Señor Jesucristo. Y fíjate que primero, para entender que se puede estar en ellos dos, hay que entenderlos a ellos dos. Porque luego que uno entiende que está en el Padre, luego le dicen que está en el Hijo también, entonces dices tú, bueno, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo es que estoy en Dios Padre y estoy en Jesucristo? Y es donde ya tienes que entender cómo es Dios para saber lo que es estar en Él. Todo es por fe. Yo estoy aquí delante de ti y tú estás escuchando, y mientras yo estoy hablando, tú estás ejercitando tus pensamientos. O sea que tú dices, bueno, ¿cómo es esto que quiere decir el hermano Carrillo? Pero quiero decirte que no es algo que yo te quiero decir, sino que es algo que Dios te quiere decir. Si tú amas a Dios, tú le crees. Y Él te dice a ti que Él es tu Padre y que tú estás... Piensa en Él en su esencia. Porque nosotros, para entender a Dios, tenemos que saber cuál es la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Para poder entender cuál es la esencia, tienes que entender cuál es la esencia tuya. A veces nosotros no usamos términos, pero Eclesiastés dice que nosotros los predicadores debemos de buscar términos para hacernos entender. El predicador buscó las palabras para hacerse entender. Dios tiene esencia. Nosotros tenemos esencia. Yo te pregunto a ti, a ver, dime, ¿cuál es la esencia tuya? ¿Cuál es tu esencia? Me gustaría que alguien me dijera ahí, hermano Carrillo, mi esencia, yo entiendo que es esto y esto. ¿Por qué no participas conmigo en esta mañana y así no se vuelve monólogo? ¿Por qué no dialogamos? A ver, uno que se atreva, pues, que diga qué es su esencia. Dime tú cuál es tu esencia. Porque queremos entender cuál es la esencia de Dios, para entender lo que es estar en Dios Padre y estar en el Señor Jesucristo. Si nosotros no entendemos la esencia de Dios, y mucho menos si no entendemos la esencia de nosotros no vamos a saber lo que es estar en Dios Padre, porque aquí está implicada la regeneración. Aquí está implicado que a nosotros nos agregaron una vida, hermano. Y ya ves que yo tomo el tiempo necesario para ir entendiendo la palabra. A medida que estudiamos y estudiamos y estudiamos, es que nosotros vamos entendiendo la palabra. A ver, ¿quién es el primero en decirme qué es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia, hermano? Algunos tienen miedo de regarla. No tengan miedo de regarla. Ustedes comenten ahí. Ustedes digan, mi esencia es esto y esto. ¿Ok? Así que en esta mañana los estoy desafiando. Mira, ahí está Galo. Ese Galo ya se aventó. Dice, soy espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Qué bueno, Galo. Ya amaneciste, Galo. Eso está muy bueno. Voy a leer otras. Dice Sara Monsalvo. Yo creo que mi esencia es mi carácter. Dice, wow. Cecilia de la Torre, aleluya. Mi esencia es mi Dios Padre y Dios Hijo. Aleluya. Bueno, vamos a seguir. Irma Rojo solo dice, amén, aleluya, sigan comentando. Bueno, pero ahí está Paul también. Paul de allá de Virginia dice, mi esencia es mi alma,
Si Cristo se forma en mí, entonces mi esencia es Cristo. Ay, 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 qué bonito. Me gusta porque están ejercitando el conocimiento bíblico. Nosotros tenemos que saber por la Biblia cuál es nuestra esencia. El hermano Israel Reyes dice, mi esencia es mi espíritu. Está bonito, me gusta que ustedes están conmigo. Mi hermana Karina dice, mi esencia es de lo que estoy constituido. Si recibimos a Cristo, tenemos la vida divina como esencia. Mi hermana Sara tiene muchas ganas de comentar. Dice, sí, amén. Si Cristo está en nosotros, tendríamos que tener el carácter de Cristo. Aleluya. La hermana Laura Chocho Silva dice, mi esencia, la naturaleza. Aleluya. Toño dice, mi esencia es un vencedor para el reino de Dios, para su iglesia. Bueno, está bien, está bueno. Me gusta porque así todos participamos. Pero Galo nos dijo algo bonito. Galo dijo algo muy, muy bonito, porque nosotros, nuestra esencia, fíjense pues, nuestra esencia, debemos de aprender a decirlo en una manera que todos nos entiendan. ¿Cuántos dicen? ¿Verdad que lo mejor es que nos entiendan qué es lo que estamos diciendo? Porque yo puedo estar aquí todos los días hablando, entienden lo que yo estoy diciendo, pues todo el tiempo estamos en la luna, la esencia. Como por ejemplo cuando hablamos de Dios, para entender también cómo somos nosotros esencialmente. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios es uno en esencia. Dios es uno en esencia. Y yo se los voy a explicar porque es bonito, hermano. De verdad que es lindo entender la palabra del Señor. Dios es uno en esencia, pero Él es triuno económicamente. Entonces nosotros tenemos que aprender esos términos para que aprendamos a hablar también de nuestra esencia y de nuestra economía. Porque también el hombre tiene economía. Economía ya les expliqué yo a ustedes. Economía es la manera en que uno cosas. La economía de Dios ya la entendimos. Entonces entendamos la economía del hombre. Porque el hombre también tiene una economía. Aún un país tiene una economía. Es la manera en que maneja todos sus asuntos. Pero volvamos pues al punto que estamos, que esto está buenísimo. Algunos ya se animan a participar. Dios esencialmente es uno, y se los voy a ilustrar. Porque las ilustraciones para eso sirven, para que nosotros entendamos. Dice mi hermana Claudia, como hijos de Dios somos el espíritu mezclado, esa es nuestra esencia como creyentes. Ahora yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque todo lo que ustedes están hablando tiene que ver con nuestras lecciones que estamos tomando en cuenta, pero como estamos hablando del Dios triuno, el Dios triuno, el Dios triuno, lo que nos ha hecho daño en la tradición para no entender a Dios es decir la Trinidad. Hablar de la Trinidad porque la Trinidad presenta a Dios como tres personas. O sea que esa doctrina no está muy bien delineada porque hace separación de uno con el otro. Hace separación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, esencialmente Dios es uno, o sea que no se puede separar. Dios esencialmente no se puede separar. O sea que la esencia del Padre es la esencia del Hijo, y la esencia del Hijo es la esencia del Espíritu, y la esencia del Espíritu es la esencia del Padre y del Hijo. Es inseparable. Esencialmente Dios es uno. Inseparable. Pero económicamente Dios es triuno. Yo no le dije que Dios es la Trinidad, porque entonces lo voy a confundir, hermano. Y no debemos de tener prejuicios. Yo respeto a los hermanos que hablan de la Trinidad. Yo los respeto, pero no debemos burlarnos de ellos, ni tampoco debemos criticarlos, sino que ellos de esa manera aprendieron. Los de la unicidad aprendieron de otra manera.
y los amamos y los respetamos. Y si ellos creen que la unicidad es la doctrina perfecta, que Dios los bendiga y Dios los ayude, hermano. Y si los otros creen que la Trinidad es la doctrina perfecta, que Dios los bendiga y Dios los ayude, porque no vamos a pelear por doctrinas. Si las doctrinas no nos hacen a nosotros más salvos, no nos hacen ver mejor delante de Dios, hermano. La creencia de nosotros los hombres es que nosotros somos mejores si creemos ciertas doctrinas, no, mi amado hermano. Y tampoco estoy aquí yo para ser controversial, porque entonces estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy aquí para bendecirte con la palabra de Dios. Yo estoy aquí para que tú ames a Dios cada día más y para que cada día Él se revele más y más a nosotros. Esencialmente Dios es uno, pero económicamente Dios es triuno. O sea que si Dios no tuviera que alcanzar al hombre, entonces Dios no se hace triuno. O sea, Dios no actúa como Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, veamos pues que cuando hablamos de Dios, en su economía, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, en su economía. Pero en su esencia, Él permanece indivisible. En su esencia, Dios es Espíritu. O sea que la esencia, por ejemplo, vean un árbol, vean ustedes un árbol. ¿Qué creen ustedes que es la esencia de un árbol? La esencia de un árbol es madera. La esencia de un árbol es madera. Pero si nosotros queremos ver a ese árbol económicamente, ese árbol tiene ramas, tiene hojas, da fruto. O sea, su función, pues. Quiero que ustedes, por favor, me pongan mucha atención, porque no vamos a entender la palabra de Dios, ni vamos a entender la Biblia, si nosotros no desentrañamos todos los nudos, porque una de nudos que nos aparecen cuando estudiamos la Biblia, que si Dios no nos ayuda, nosotros somos los cristianos llenos de nudos. Esencia, la esencia de un árbol es madera. Pero aparte de eso, él tiene ramas, él tiene hojas, él da fruto. Pero aún más, si alguien usa a ese árbol, lo corta. Y su esencia es madera. Su esencia es madera. Pero, ¿qué se puede hacer con la madera? ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer mesas, se pueden hacer sillas, se pueden hacer muebles, se puede hacer infinidad de cosas con la madera. Entonces, hablando del árbol económicamente, él puede funcionar de muchas maneras, ¿sí o no? Estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos comprendiendo que esencialmente algo es particular y económicamente algo se vuelve muchas cosas. You got it? ¿Lo tienes? Entonces ahora hablemos. Galo nos dijo que nuestra esencia es espíritu, alma y cuerpo. Ahora fíjese pues, fíjese bien. ¿Cuál es la esencia de nosotros? Si la esencia de Dios es espíritu, la esencia de nosotros es espíritu. El asunto es que nosotros también somos tripartitos. Económicamente nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Económicamente. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos de esas tres maneras. Pero nuestra esencia es espiritual.
O sea que no se ve. Lo de nosotros no se ve. La esencia no, la esencia de Dios no se ve. Me explico, ¿verdad? Porque la esencia estamos hablando del espíritu de algo. ¿Cuál es el espíritu de una fruta? Para sacarle el espíritu a una fruta habría que exprimirla totalmente y el jugo que salga de ella, eso es su esencia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entender lo que es estar en Dios Padre. Es estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esencialmente el Padre y el Hijo son uno, esencialmente. Padre e Hijo por el Espíritu son uno. O sea que la esencia del Padre es indivisible. Ahora, la esencia de nosotros, espíritu y alma, eso que no se ve, eso que no se ve es nuestra esencia. El cuerpo es algo físico. O sea que la parte económica de nosotros es el cuerpo, porque es lo que se ve. Entonces Dios es igual, su parte esencial es el Padre y el Espíritu, pero como hijo Él se ve. Como hijo Él está sentado en el trono. Entonces, nosotros que somos los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y en el Señor Jesucristo. Gracias al Señor que la palabra ella se explica por sí sola. Dice, gracia y paz, o sea que la gracia pertenece a Dios Padre y la paz pertenece al Señor Jesucristo, pero es Dios, porque Dios es el Padre y Dios es el Hijo, y están contenidos el uno con el otro. Por eso les decía que humanamente hablando, físicamente hablando, es imposible que nosotros estemos contenidos el uno en el otro, físicamente hablando. O sea que económicamente nosotros no podemos estar en otra persona, pero en Dios sí funciona. En Dios funciona. O sea que nosotros sí podemos y Dios puede estar en nosotros. Y nosotros podemos estar en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo puede estar en nosotros. Pero ahora veamos pues cómo sí podemos estar nosotros en otra persona, pero no físicamente. Ahora yo estoy en ti y tú estás en mí. Eso lo declara la Biblia. Ahora fíjate, Padre, que sean uno como tú. Cristo resucitó, Él hizo esa parte que le corresponde a Dios para que estemos en Él. Cristo en resurrección entró en sus discípulos y desde ese momento los discípulos tenían a Cristo dentro de ellos y Cristo los tenía a ellos dentro de Él. Y Cristo es Dios y Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu. Entonces, por la fe, porque de eso se trata Primera Tesalonicenses, de entender cómo estas personas vinieron a estar en Dios. Fíjate, nos pone al Padre en el versículo 1, nos pone al Espíritu Santo en el versículo 5 y nos pone al Hijo en el versículo 10. Entonces, eres de fe, porque todo lo que yo estoy hablando pertenece a la fe y se llama el Evangelio. ¿Eres de fe? Sé sincero. ¿Tú crees que estás en Dios Padre y en Dios Hijo? ¿Tú lo crees? Porque si no lo crees, valga la redundancia, no eres creyente. Entonces no crees lo que está escrito. De acuerdo a lo que está escrito, tú y yo estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aleluya. Tú y yo, desde el momento que creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz y creemos que resucitó, desde ese momento, Dios es tu Padre. Ahora tú estás contenido en el Padre.
Bíblicamente tú estás contenido en el Padre. Bíblicamente tú estás contenido en el Señor Jesucristo. Si no lo crees, no eres de fe. Si tú no crees lo que estamos hablando, entonces ¿cómo recibiste el Evangelio? Esto no lo puede recibir nadie que no fue elegido, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Solo por elección nosotros podemos creer esto. Pero tienes que entender la esencia. La esencia. Tú estás metido en la esencia de Dios. Tú, hablando en plata pura, te volviste igual a Dios en vida y naturaleza, no en deidad. Porque Dios no está produciendo dioses con D mayúscula. Él está produciendo dioses con D minúscula. Pero te ha dado participación del Dios hombre. El Dios hombre. O sea que eso somos nosotros. El Dios hombre. Dios con mayúscula, espacio, hombre. Esa es la meta de Dios para obtener lo que Él se ha propuesto en el universo, tener un hombre Dios o un Dios hombre corporativo. Somos uno, todos, todos somos uno. Y eso le cuesta a la gente entenderlo. ¿Qué cristiano puede entender eso? Únicamente el cristiano que estudia la palabra de Dios con profundidad. Estoy hablando de todo esto porque Primera Tesalonicenses es un tesoro, hermano. Muchos solo han leído por leer, pero es un tesoro. Fíjate que desde que uno tiene la gran bendición de tener a Dios dentro de uno, uno está esperando al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Toda persona que se identifica con Dios Padre y Dios Hijo por el Espíritu, inmediatamente que acepta a Cristo, él empieza a pensar en la venida de Cristo, que un día va a regresar del cielo y que resucitó de los muertos y que se fue al cielo y que está en el trono y que nos libra de la ira venidera. Aleluya. No, sí, esto es maravilloso, hermano. Fíjate que los tesalonicenses, Pablo les recuerda que él se comportó de una manera correcta ante ellos, trayéndoles el Evangelio, y él mismo se puso como un modelo para que ellos también predicaran. Porque aquí no vayan a creer ustedes que ya terminamos el capítulo 1, no, no, no. Vamos a sacar muchos tesoros de él porque tenemos que ver cómo se produjo el buen fruto. Aquí estamos hablando de producir fruto. Pablo y sus colaboradores vinieron como una realidad a la vida de los tesalonicenses. Y ellos vinieron como algo real, como algo definitivo, con certidumbre. Mira, hermano, que esta epístola no creas que es cualquier cosa, mi hermanito. Esta epístola es algo tremendo. Mira cómo dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Fíjate, nosotros no solamente estamos en Dios Padre, no solamente estamos en el Señor Jesucristo, aún más, dice Pablo, estamos en el Espíritu Santo. Y además de eso, en plena certidumbre. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero certidumbre. Entonces estos versículos, hermanos, nos revelan cómo la palabra predicada por Pablo fue recibida por los tesalonicenses, pero ellos no se quedaron con esa palabra. Ellos predicaron esa palabra y por eso estamos hablando de la importancia que hay de oír
recibir y divulgar. A eso se llama fe dinámica. Una fe dinámica, hermano. No como muchos, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellos que creen en Cristo y reciben el Evangelio y están contentos porque son salvos, pero se murió en ellos la palabra. En ellos llegó la palabra, porque hay muchos hermanos que les llegó la palabra. Hay hermanos que gracias al Señor lo aceptaron a Cristo y hasta le hablaron a la familia, pero ¿qué está pasando hoy día con ellos? No tienen una fe dinámica, se quedaron mudos, se quedaron callados. No, hermano, la palabra, mire para qué es. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo allí al versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Ha sido divulgada. Divulgar la palabra, hermano, es hacerla resonar. Es que todos sepan, hermano. Oh, qué precioso es esto, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor porque Él me ha ayudado, hermano. Me ha ayudado a mí que donde quiera que yo voy. ¿Qué está haciendo el hermano Gilberto? Hablando la palabra. Estoy por allá con una familia hablando la palabra. Estoy con unos hermanos. Es más, los hermanos saben, cuando yo voy a visitar ciertos lugares, ¿dónde está el hermano Gilberto? Dice, ¿quieres saber dónde está? Allá está, mire, allá le hicieron ruedita hablando la palabra. La palabra debe de ser divulgada, hermano. Divulgando la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Cuando nosotros hablamos de la obra de nuestra fe, como está en el versículo 3, hermano, aquí en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, la palabra de Dios es un término que se usa para decir la fe. O sea que la palabra de Dios es la fe y la fe es la palabra de Dios. Así que gracias al Señor porque Pablo nos indica claramente que predicar el Evangelio es predicar la palabra de Dios y luego nos dice que los tesalonicenses aceptaron esa palabra, pero también nos dice que después que la aceptaron, ellos la divulgaron. Pablo predicó la palabra, luego fue aceptada y finalmente ellos fueron a divulgar la palabra. Así que este asunto funciona. Predicación, aceptan la palabra y a seguirla divulgando. No te quedes callado, no te quedes callado. Según el contexto del versículo 8, vamos a leer de nuevo el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate pues, vuestra fe en Dios. ¿Cuál es vuestra fe? La palabra del Señor. ¿Cuál es vuestra fe? La palabra del Señor, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, llevando la palabra del Señor. Así que fe para con Dios y la palabra son dos sinónimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la fe? Es muy difícil dar una definición satisfactoria. Pero al examinar nosotros estos versículos minuciosamente, nosotros podemos ver lo que es la fe. La fe se relaciona con la palabra de Dios que nos fue predicada. Sí, es que nosotros recibamos la palabra y la hagamos resonar o la divulguemos. Eso es la obra de fe. Esta clase de palabra, esa es la fe. Cuando el Evangelio nos es predicado y nosotros lo recibimos y lo declaramos, nosotros hacemos que nuestra fe resuene.
La palabra que sale de la boca del predicador, ese es el evangelio. Cuando la palabra entra en nuestra boca y sale de ella, se convierte en fe. Cuando la palabra entra a nuestra boca y sale de la boca, eso se llama fe. Y encontramos algunos versículos en la palabra que se relacionan con la fe. Así que estos hermanos de Tesalonicenses, ellos oyeron, ellos recibieron y ellos predicaron. Esa es la fe. Cuando la palabra viene a nosotros, trae consigo todas las cosas en las cuales nosotros creemos, y eso se llama la palabra de fe. El contenido de esa palabra es la fe cristiana. En otras palabras, cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos los elementos del Evangelio en nuestro ser, lo cual produce una fe subjetiva, la cual nos hace recibir aquellas cosas en las que creemos, y luego pues esos elementos son los que llegan a ser nuestra fe. Cuando nosotros le hablamos a otros, esa fe sale de nosotros. Y entre más hablamos de lo que nosotros hemos recibido, más fortalecidos somos nosotros en la fe. Todos podemos testificar esto en base a nuestra experiencia. Si solo escuchamos el Evangelio y solo lo recibimos, eso solo afecta a nuestro ser hasta cierto punto. Sin embargo, si nosotros hablamos lo que estamos recibiendo, el efecto, hermano, de que somos fortalecidos en nuestro ser interno, eso realmente va a afectar a los que nos oyen. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Así que Tesalonicenses es riquísimo. Yo le dije que es un tesoro y aprovéchelo. Oh, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Cuando nosotros somos cristianos, hermano, nosotros debemos de aprender a hablarle a cuantas personas nosotros tengamos oportunidad, porque los que reciben la palabra y la reciben con gozo y la reciben en el espíritu y la reciben en realidad, ellos le van a hablar a otros. Así que piensa cuántos discípulos has creado tú. Oh, qué maravilloso. Te lo digo por experiencia. Yo he hablado y hablado y hablado y hablado por 41 años. ¿Y qué crees que ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado con los 41 años que el hermano Carrillo ha hablado? Se han producido 30 congregaciones, se han producido hermanos maestros de la palabra, se han producido pastores, se han producido hermanos que de verdad aman la palabra, hermano. Fíjate que cuando cuando uno empieza su vida de creyente, uno empieza igual que un nene, que un bebecito. Un bebecito le tienen que enseñar a hablar, ¿sí o no? Si al bebecito no le enseñan a hablar, si el bebecito nunca se comunicara con otras personas, él no puede aprender a hablar. Pero el bebecito, de tanto estar escuchando a la familia y la van creando, y ay, qué Maurcito, ay, que mi muchachito, ay, que mi amor, ay, qué tan lindo el bebecito, ay, deme un besito, mi gatito, si tiene ojos claritos, ay, deme un besito, y ahí él va aprendiendo. Y al rato, ¿qué hace? Él se comunica con nosotros. Es más, al rato es bien platicador y le habla a otras personas. Así es como debe de ser la iglesia normal. La iglesia normal es una iglesia que le enseña a hablar a sus bebés y que luego esos bebés se desarrollan y empiezan a compartir. Ellos mismos confiesan. Así dice aquí Pablo. Gloria a Dios. Entonces, muy bien, ahora necesitamos estudiar cuál es el contenido de la palabra que hablaba Pablo. Porque nosotros, si realmente queremos aprender a hablar en una forma efectiva, nosotros tenemos que hablar lo que hablaba Pablo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál era el hablar de Pablo? ¿Cuál era el contenido del hablar de Pablo? Pues aquí te lo está diciendo, Padre, Hijo y Espíritu. La economía de Dios. Si tú explicas bien cómo es Dios el Padre, cómo es Dios el Hijo y cómo es Dios el Espíritu, eso va a hacer que las personas sean ministradas y suministradas. Aprende.
aprende a hablar del Padre, aprende a hablar del Hijo, aprende a hablar del Espíritu. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Es un solo nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Ese es el nombre de Dios que debe de ser conocido en todas partes en el Nuevo Testamento. La gente debe de saber quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la economía divina. Es por medio de esa economía que se produce la iglesia. Es por medio de esa economía que se produce gente santa para la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando creemos y aceptamos estas palabras, ellas se convierten en nuestra fe. Y por eso es que hemos aprendido que nuestra fe tiene dos aspectos. Nuestra fe tiene el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo de nuestra fe se refiere a todo lo que nosotros creemos, a lo que Dios nos ha revelado, lo que creemos. Esa es nuestra fe objetiva. Pero nuestra fe subjetiva tiene que ver con la acción de lo que creemos. Dicho en otras palabras, la fe objetiva es para la fe subjetiva. La fe objetiva es lo que creemos y la fe subjetiva es poner en acción lo que creemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuérdense que en el Nuevo Testamento el mensaje no es para improvisar al hombre o para mejorarlo, no. El mensaje del Nuevo Testamento es para que se muera el viejo hombre. Dios no está poniendo ahí el evangelio para que le den a uno una pasadita de manita de gato. No, Dios no nos puso aquí en esta tierra para darnos una manita de gato. Él nos puso aquí para que se muera nuestro hombre natural y que viva Cristo, que salga esa vida. Como dijo mi hermana Chavero ahí, cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, entonces nuestra esencia se vuelve el nuevo hombre. Entonces nuestra esencia se vuelve el Cristo reinante, se vuelve el Cristo que va a reinar en el milenio y juntamente con él nosotros entonces podremos reinar. Oh, gloria a Dios, hermano. Así que termino en esta mañana diciéndote que ahora ya podemos entender de dónde proviene la fe. Recibimos la palabra, la cual es la corporificación de Dios, y cuando aceptamos la palabra, la fe entra en nosotros y dentro de nosotros tenemos fe objetiva y dentro de nosotros tenemos fe subjetiva que sale, porque esa fe se vuelve viviente, esa fe es activa. Gloria a Dios, significa que la fe tiene que obrar, no se queda quieta, hermano. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Sí, yo me recuerdo, hermano, cuando el hermano Agustín Rojas, el pastor de Campeche, se fue para Champotón, para allá, para Moquel, hermano. Cuando él se fue para allá, aleluya, su esposa no era creyente. Yo me estaba acordando de la hermana Aurora. La hermana Aurora no era creyente. Pero Agustín, ¿qué hacía? Agustín lo que hacía, y yo me recuerdo bien, ponía los mensajes del hermano Carrillo ahí con una bocina bien grandota, hermano, y todos los vecinos del ejido siempre estaban oyendo la palabra de Dios predicada por el hermano Carrillo. Y ahí estaba Agustín y siempre con sus mensajes, escuchando mensajes y mensajes. Fíjese, hermano, qué tremendo es esto. Agustín no se preocupó de ninguna otra cosa más que oír mensajes. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que un día cuando él venía del campo, porque él se iba todo el día a trabajar al campo, pero un día cuando venía llegando a su casa, él oyó que el hermano Carrillo estaba predicando. Dijo, bueno, pero si el que pone los mensajes aquí en la casa soy yo, ¿quién está aquí ahora que está poniendo los mensajes del hermano Carrillo? Adivinen qué pasó, de que la hermana Aurora de tanto
oír y oír al hermano Carrillo, le empezaron a dar ganas de oír al hermano Carrillo. Y cuando ese día venía Agustín y dice que escuchó que estaba oyendo la palabra, dice, me fui de regreso, dice, porque yo sabía que si llegaba a la casa lo iba a quitar y se iba a hacer como que no estaba escuchando. Mejor me fui de regreso al campo otro rato, dice. ¿Y qué sucedió con la hermana Aurora? Ustedes saben que la hermana Aurora no quería nada de Cristo porque tenía una influencia de parte de su mamá que no la dejaba que oyera el Evangelio. Pero ¿qué pasó? De oír y de oír y de oír, un día le dijo a Agustín, ¿sabes qué, Agustín? Me doy por vencido. La realidad es que todo lo que dice el hermano Carrillo es la verdad. Yo quiero aceptar a Cristo. Ya no aguanto. Lloró, se entregó a Cristo. Imagínese el gozo que tuvo Agustín cuando supo que su esposa, porque él siempre me decía, mi esposa me la va a dar Cristo, mi esposa me la va a dar Cristo y yo voy a trabajar en la obra ¿Y qué sucedió? Ahora la hermana Aurora no para de hablarles de Cristo a las personas, les dice que se arrepientan, que acepten al Señor. Tiene una fe viva esa hermana y tienen años de trabajar para el Señor, 30 años pastoreando, imagínenlos. Aquella mujer que no quería nada con Dios, de tanto oír la palabra, ahora está enamorada de Dios. Aleluya. ¿Saben una cosa? Y con esto termino, les dije, en la frontera de Corea del Norte, toda la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur. Lean y van a ver, miren, Corea del Sur es cristiana, tiene mucho cristiano Corea del Sur. Corea del Norte son comunistas. Ellos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno les prohíbe. Pero el gobierno no puede taparle los oídos a ninguno. Y fíjese lo que ha sucedido en toda la frontera de Corea del Norte. Todos los que viven en el lado de Corea del Norte, que viven en la frontera, ya se convirtieron a cristianos, porque de este lado, en la Corea del Sur, los hermanos de Corea del Sur todos los días ponen la palabra de Dios, todos los días los mensajes de la palabra de Dios, todos los días. Del oír la palabra de Dios, viene la fe, entra la palabra a nuestros labios, sale la palabra de nuestros labios. Ahora todos los de la frontera son hermanos en Cristo con los de la frontera del sur. Si los hermanos de la frontera del sur solo hubieran recibido a Cristo y se quedan callados y ellos no hablan la palabra, no han dado miles de personas que ahora son hijos de Dios. Así que mi hermano, el desafío de esta mañana es habla la palabra. Habla la palabra, háblala, porque tu esencia ahora es el Cristo bendito de la gloria. Ahora tu espíritu tiene la vida de Cristo y tu alma está siendo ganada. Tu esencia se va a volver Cristo mismo. Aleluya. Y tu hombre viejo, esa esencia va a desaparecer totalmente y vas a ser invadido de la esencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así, Padre, Hijo y Espíritu e Iglesia vienen a ser una entidad que fluye a través de todos nosotros los creyentes. Aleluya. Que Dios te bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor. Y si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Bye bye. Hasta mañana. Dios te bendiga.